toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomás y con el vídeo de hoy arrancamos un fin de semana más bien, que va a estar muy focalizado en NWA y por eso hoy vamos a hablar de la historia y la vida de una de las pioneras del wrestling femenino, siendo muy importante los dos pay-per-views que tuvo NWA este fin de semana y me refiero obviamente a Mildred Burke. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que hoy tenemos que hablar de mujeres, NWA y los años 50. Son tres temas poco habituales en el wrestling, no voy a negarlo, e incluyen historias truculentas, tristes y que nos muestran los problemas de por sí y por separado. Si a eso le sumamos las tres cosas juntas, un divorcio con un propietario importante y una historia muy triste, la verdad es que se nos queda una Wrestling Life un poco diferente al resto, una historia que sí ha sido contada pero nunca ha sido contada al completo, al menos en español, y que parecía haber sido olvidada durante los últimos años. No obstante, por suerte para los fans, desde que el wrestling femenino ha crecido, primero en 2002 tuvo una primera aceptación, luego en 2016 tuvo otra, y esta semana se ha podido decir que hemos tenido la primera semana oficialmente para Mildred Burke para explicar el por qué era tan importante ella, el por qué Mildred tenía que ser valorada, y en Empower, en el show femenino de NWA, el primer pay-per-view de la historia, se ha hecho. Y se hace a través de su título de NWA, el cual técnicamente no es de NWA, el cual posteriormente pasaría a ser de WWA, la empresa femenina que ella creó, una historia muy triste y muy complicada. Empecemos por el principio para entender esta historia, y es que Mildred Junker nació el 5 de agosto de 1915 en plena Guerra Mundial en Coffeyville, Kansas. Mildred, con solo 15 años, decidió dejar la escuela, se marchó a trabajar en una reserva india y posteriormente pasó a ser taquígrafa en la ciudad de Kansas City. Ella estaba muy musculada, tenía unos músculos más desarrollados de lo habitual y, estando embarazada, asistió a un show de wrestling. Allí quedaría enamorada del negocio y decidió que quería convertirse en una luchadora profesional, y así lo hizo, así lo consiguió. Según lo que sabemos, sus primeras peleas serían en 1935 y sería siempre siendo entrenada por Billy Wolf, quien se transformaría en su marido y en su manager. A medida que iba creciendo su popularidad, se enfrentaría a más hombres que mujeres, llegando a ganar a más de 200 antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente hay que entender que en esta época el wrestling estaba más relacionado con el circo que con los shows y las grandes arenas que conocemos en la actualidad, lo cual influía en que fuera visto como una especie de atracción, una especie de espectáculo. Burke se haría cada vez más y más famosa, incluso se coronaría como campeona femenina. Siendo una de las pocas luchadoras que peleaba contra mujeres y contra hombres, eso le daría aún más prestigio, lo cual pues la verdad es que era muy muy importante. A eso además habría que añadirle que antes de la Segunda Guerra Mundial ella era una de las grandes estrellas y una de las luchadoras más importantes de todo el planeta. No obstante, los problemas vendrían a posteriori cuando ella ya estaba sentada, y es que nos adelantamos unos 7 años de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a 1952. En 1952 NWA ya se está creando, está empezando a cobrar cada vez más importancia, empieza a valorarse si el wrestling femenino debe ser considerado wrestling o no, y justo en ese momento pasa el desastre, Burke y Wolf se separan. ¿Por qué se separaría Mildred Burke de su manager, de su entrenador, de alguien que supuestamente era muy rico, que le está ayudando a su carrera, etcétera, etcétera? Por cuernos. Básicamente su marido, es decir, Wolf, era un mujeriego, se acostaba con múltiples mujeres y esto provocó que Burke se enterase y que decidiera dejarlo. Esta separación también influyó en que luego Wolf estaba incluido dentro de las charlas del wrestling, mientras que ella no. ¿Por qué? Por ser mujer. Por tanto, la empresa que tenía Burke y en la cual estaba peleando pasaría a ser de su marido, o al menos sería de su marido en ojos de NWA. Por tanto, en 1953 en Chicago se debía decidir si se le permitía pelear o no. La respuesta fue negativa. Burke no podría pelear. El wrestling femenino no era considerado como tal, y si Burke quería pelear tendría que ser bajo el mando de Wolf, el cual tenía la única empresa femenina dentro de NWA. Ella se negó y muchas de las luchadoras que supuestamente estaban en la empresa de Burke también se negaron. ¿Por qué? Porque los consideraban porque los consideraban que era parte de Burke, que era ella quien trabajaba, que era Mildred. Aún así, después de ello, ella sería como campeona y llevaba un elenco siempre detrás suyo para evitar posibles conflictos. Como campeona, ella intentaría continuar con su carrera en Estados Unidos, la intentaría continuar en el sureste, donde consiguió bastante éxito, pero Wolf se encargó de pararlo. Tanto eso, que fue jodido, como en NWA, donde no podía pelear en ninguna de sus empresas sancionadas, es decir, aquellas empresas que formaban parte de NWA. A pesar de todo ello, a pesar de mandar mensajes Wolf donde Burke solo podía pelear con una mujer, finalmente decidieron darle un combate en NWA. Un solo combate, 20 de agosto de 1954.
Es decir, han pasado desde esta aciaga fecha casi 67 años. Perdón. ¿Qué pasó en esta aciaga fecha? Estaban en un 2 out of 3 falls entre Burke y Myers. Myers, que era técnicamente la hijastra de Wolf. Este combate, Myers ganó la primera caída de forma legal, pero en la segunda, intentando impedir que se aliaran, Burke decidió pelear de verdad. Las cosas se pondrían muy feas muy rápido y el combate empezaría a ser una pelea de verdad. Esta pelea de verdad fue cortada por los árbitros antes de que acabara la segunda caída y por tanto Burke estaba confiada en que ya había ganado el título debido a que no había sido pineada 2 veces como era necesario. La realidad es que lo que se decidió fue que el combate quedaba suspendido y tanto NWA como gran parte de la prensa reconocieron a Myers como campeona debido a que el combate había acabado 1-0. Su título pasaría a ser del segundo nivel y eso se daría igual ya para siempre debido a que ella creó la WWA, la Women's Wrestling Association, pero no tenía prácticamente éxito, no estaba prácticamente valorada y en 1954 con esa situación en Japón, en Estados Unidos decidió marcharse a Japón. En Japón alucinaron debido a que en Japón estaban acostumbrados al estilo acrobático, al estilo espectacular, pero no a un luchador que fuera fuerza pura, que fuera puro físico. En mujeres, en hombres sí estaban acostumbrados. Entonces Burke sorprendió por ello y Burke se dedicó durante esos años a expandir el mundo del wrestling no solo por Japón, sino por China, por Filipinas, por Taiwán, es decir, fue poco a poco recorriendo esos países asiáticos para intentar convencerles de la importancia del wrestling, igual que todos los estados de Estados Unidos. No obstante, en 1956 y de vuelta a Estados Unidos decidió dejarlo. Estaba harta de no poder pelear, estaba harta de ser considerada como una apestada y se cansó. Aún así, y a pesar de que esto fue un final muy triste, Burke siguió siendo entrenadora, entrenó a gente como Berta Fay, por ejemplo. Trabajó mucho en ayudar a las wrestlers. En los 70, cuando All Japan Pro Wrestling surgió, la femenina, ella fue quien se encargó de dejar los títulos, delegarlos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente su legado estaba muerto en Estados Unidos. A nadie le importaba en Estados Unidos. Nadie hablaba de Burke en Estados Unidos. Y a pesar de ello, ella había sido una figura para gente como Mae Young y Fabulous Moolah. Es decir, Fabulous Moolah, entre otras cosas, aprende de ella. No es entrenada por ella, pero sí que aprende de ella. Se encargó de borrar absolutamente su historia. Eso es muy duro, eso es muy triste. Y eso sobre todo es muy grave, porque borrar la historia de una luchadora es muy complicado, pero así acabó. Ella consiguió crear una pequeña lucha, una pequeña cultura de lucha femenina aún así, y en 1989 falleció en su casa debido a un infarto. El mundo del wrestling no se preocupó por ella. No se preocupó por ella y en 2002 sí que empezaron a hablarse más de ella cuando fue inducida al Salón de la Fama del Wrestling. En 2016 entraría en Hall of Fame WWE, pero lo haría la categoría de Legacy, es decir, sí está muy bien, si Mildred Book ahora mismo es una Hall of Famer, lo cual siempre es importante y lo cual la permite estar en la altura de los más grandes, pero al hacerlo en la categoría de Legacy nunca tuvo una importancia real, nunca fue valorada como una grande o se habló de su historia durante ese 2016. Nada ha reflejado el sufrimiento de Burke como eso. Sí, le acabamos reconociendo, igual que en WWE le reconoció su título, pero lo hacemos sin que sea importante, sin que sea relevante. Ahora es importante comentar lo que ocurre con el título actual de NWA. El título actual de NWA, sobre todo el que llevaba Allysin Kay, es una referencia al título que llevaba Burke. Tiene la figura en medio, tiene la foto, la campeona en medio, etcétera, etcétera. Es decir, es un campeonato que quería reflejar a ella. Pero lo que hizo Billy Corgan, y lo cual le honra, fue que, como era el show femenino, se encargó personalmente de intentar comprar el título original y así lo consiguió. Por tanto, en Empower salió el título original de NWA a la luz una vez más. Técnicamente no de NWA, pero sí de Mildred Burke. Esto evidentemente no compensa todo lo que ha ocurrido. Esto no compensa la triste historia que tiene NWA y el wrestling estadounidense en general con las mujeres. Pero creo que es una buena figura, creo que es una buena opción. Todos sabemos, todos sabéis que el mundo del wrestling ha tenido cosas muy tristes, muy duras, muy jodidas y que las ha tenido durante toda su historia. Pero lo jodido de la historia del wrestling es que los hombres sí tenemos historiadores que han trabajado en ello, sí tenemos gente que sabe y sobre todo sí tenemos una evolución del wrestling femenino, del wrestling masculino, clara, concisa, con nombres, con figuras, con personas, con personalidades, con historias. Del wrestling femenino no. Y el wrestling femenino no solo por la parte más obvia que es, pues que el wrestling femenino no importaba, sino porque mucha gente los ha hecho de menos. Y con mucha gente no me refiero solo a los propietarios, no solo me refiero a gente como Wolf, que se encargó de ello hasta su muerte. Me refiero a algo mucho peor, a algo mucho más grave y algo mucho más jodido.
¿Qué es eso? Algo mucho peor, algo mucho más grave, algo mucho más jodido, que suena muy raro, que suena muy absurdo. Me refiero a algo tan complicado, algo tan duro como las propias wrestlers. Todos sabemos lo malo, lo malísimo que ha hecho Fabulous Moolah por el wrestling. Fabulous Moolah se ha encargado de hundir a 2 generaciones posteriores y de no darles su mérito. Pero es que Moolah ha servido para que Mildred Burke nunca sea hablada y para que su historia no sea hablada. Y es curioso porque estamos en una época donde el feminismo está en boga, donde el feminismo importa mucho y donde las mujeres, sobre todo las más chicas, buscan referente. Con las más chicas me refiero a las más pequeñas. Buscan un referente, buscan gente en la cual fijarse, buscan gente a la cual valorar, buscan gente en la cual creer, porque ellas fueron antes que ellas lo que querían ser. No tenemos nada de eso en el mundo del wrestling actualmente, porque la única figura como tal que existe es Moolah, que es un personaje nefasto, porque la única figura es Mae Young, que hace una figura que sin ser nefasta y teniendo que valorarla mucho más de lo que se la valora, es una figura que existe y ya está, y no da más. Y es muy jodido pensar todo eso y pensar a la vez en esta mujer lo hizo todo. Esta mujer peleó contra hombres y ganaba. Esta mujer era una absoluta estrella y vendía arenas. Esta mujer consiguió ser lo más importante del mundo y consiguió pelear contra NWA. No hablamos de ella. Y que no hablemos de ella, repito, no es una culpa de nadie, no es una mala gestión, esto es el mundo del wrestling. El mundo del wrestling durante años se ha focalizado en ciertas figuras, en ciertos nombres, en ciertas personas. Y le ha dado igual el resto. ¿Por qué? Porque no era importante. Porque no lo valoraban, porque les daba lo mismo, porque ¿y qué más da? Si al fin y al cabo no es alguien tan importante. Sí lo es. Ese es el problema, que sí lo es. Y parece, y nos quieren hacer creer, y durante mucho tiempo se le ha olvidado a mucha gente, que esas personas, esa gente que bueno, es que eran importantes en su época, pero ahora, esas mujeres hubieran sido decisivas para que el mundo del wrestling se hubiera desarrollado. Es decir, si en vez de Moolah, que le importaba una mierda al resto del mundo, hubiera estado Burke, seguramente los 60 y los 70 no hubieran sido pozos de mierda. Seguramente en WWF lo que hubiera llegado hubiera sido que otras luchadoras no hubieran tenido estos problemas, esta gravedad, este sufrimiento. Es muy jodido pensarlo así porque es muy jodido hacer un what if de una persona fallecida hace casi 30 años que dejó el negocio hace 60. Pero es que Mildred Burke debería ser valorada. La Battle Royale, que provocó tantos de factos, tantos debates, tanto no, es que esto es una vergüenza. La femenina, me refiero a WrestleMania, recibió el nombre de Fabulous Moolah. Podía haber recibido el nombre de Mildred Burke. El Empower de la semana pasada podía haber sido un buen show. Fue un muy buen show. Tendréis análisis el viernes. Fue un gran show. Pero una parte del aura que tuvo, una parte de la historia, una parte de las cosas que emocionaron a la gente, que les hicieron ser felices, era esto. Era que se estaba considerando al wrestling como un concepto, que se está considerando a una luchadora como la estrella que fue. Y evidentemente para mucha gente esto es irrelevante. Y entiendo perfectamente que consideran que es irrelevante porque, bueno, porque al fin y al cabo WWE no estuvo allí, WCW no estuvo allí, NWA estuvo allí, sería la pregunta que hay que hacer. Es decir, ese es el problema que hay, que no existe una figura, una emoción, una demostración que tú digas sí. Gracias a ella, gracias a Burke, tenemos lo que tenemos. No. Lo que tenemos es a gente a la cual le ha importado siempre, comprando la expresión, una mierda, porque le ha importado una mierda, y no ha pasado nada. No, pero Tom, es que hay que valorar tal, hay que valorar cual. No. Si a Burke se lo hubiera valorado como lo que hizo y como lo que consiguió, ahora mismo estaríamos hablando de que Burke sería esa figura y ese referente y sería quien todo el mundo menciona. Igual que, por ejemplo, en el show masculino se habla de Harley Race. Pero es que antes de Harley Race se ha hablado de otros nombres. Pero es que, por ejemplo, Marty Bell hace un comentario muy bonito sobre Jack Veneno. Jack Veneno, que estuvo a punto de conseguir el título de NWA, técnicamente lo consiguió, técnicamente no se le dio porque fue una de estas cosas de que si Ric Flair pierde el título, pero técnicamente no, porque es un combate que solo sirve para el house show. Es decir, todo eso ocurrió, todo eso pasó y todo eso fue valorado durante el show, incluso mencionado durante Empower. Lo bonito de Empower y lo chulo que tuvo fue esto. Habló de la historia. Y la historia del wrestling femenino necesita tener a Mildred Burke en portada. Necesita que se la traiga y necesita sobre todo que se le valore en su justa medida, porque sin ella posiblemente el Joshi nunca hubiera sido lo que fue. Porque sin ella posiblemente el wrestling femenino nunca hubiera tenido un puesto dentro de NWA. Y eso son cosas que no se hablan de ello. Evidentemente este es un vídeo que intenta reivindicar su figura y también que la conozcamos un poco más, porque al final es evidente que el wrestling de los 50, de los 60, de los 70 es mucho menos conocido, por razones obvias.
no había imágenes, es más, las imágenes del vídeo pues ya podéis ver que la calidad que tienen no es que sea muy buena, hay alguna foto que sí está guay, hay alguna foto donde sabemos que es Mildred Burke por informaciones que tenemos, pero no quien la acompañaba. Es difícil tener información de toda esta época y es muy difícil hablar de ello, pero creo que es necesario. Este canal muchas veces habla del presente, habla mucho del pasado, habla mucho de los 90 ahora mismo, con WCW y WWF. Cuando estemos con ECW también hablaremos mucho de los 90. Y está muy guay hablar del presente también. Está muy guay hablar de All Elite, está muy guay hablar de lo que ha hecho en WWE esta semana. Está muy chulo que haya una gran variedad de canales de wrestling que se dedican al presente. Al presente y al futuro y al pasado más próximo, perdón. Es decir, hay muchos canales que ahora mismo se están enseñando pues lo que ocurrió hace unos meses, lo que ocurrió en los 90. Spanish Uppercut, por ejemplo, con lo que tiene de sus 5-Star Series, es decir, los combates que dio 5 estrellas Meltzer, verlos todos y analizarlos. Lo que hace Alpha Puroresu a veces Alpha Podcast Puroresu a veces de irse atrás en el tiempo para hablar un poco de, pues de eso, de combates históricos. Pero falta hablar de esas figuras. Falta hablar de las personas que han olvidado el mundo del wrestling, o que el mundo del wrestling les ha olvidado, mejor dicho, por cosas en las cuales merece la pena luchar. Y Mildred Burke estuvo peleando toda su carrera por ser ella, por ella poder pelear, porque las mujeres pudieran pelear. Estamos hablando de que esto es el 54, el 55 y el 56. Estamos hablando de que las mujeres acaban de ganar el derecho a voto. Estamos hablando de que los negros aún no tienen derecho a voto. Estamos hablando de que esta es una chica de pueblo de Kansas. No es una gran abogada, no es una estudiante, no es una jugadora con una gran carrera, no. Es una trabajadora que se enamoró del mundo del wrestling y quería que las mujeres pudieran vivir del mundo del wrestling igual que hacían los hombres. Evidentemente, en una época donde hablamos mucho de Rick, donde hablamos mucho de de Bubba Rogers, hablamos de gente de muchísimo nivel, hablamos de gente de muchísimo talento, pero el wrestling femenino se olvida. El wrestling femenino se olvida, los territorios se olvidan. Al final estamos tanto metidos en la vorágine, en el día a día, en qué ha dicho ahora Becky Lynch, qué ha dicho ahora Charlotte, qué ha dicho ahora Sasha, qué ha dicho ahora Seth, qué ha dicho ahora Darby Allin, quien queráis, que se nos olvida dar este parón, este pauso, y por eso quería hacer a Wrestling Live. Y este Wrestling Live para mí ha sido complicado, no tanto por la información es fácilmente accesible, está en Wikipedia, está en Sports Illustrated, de sacar un artículo hace no mucho tiempo, también sacaron un par de webs de wrestling, un par de artículos sobre todo de Indianápolis. Está muy bien, de Indianápolis me refiero de la zona de Indianápolis, sacando artículos sobre la zona también de Kansas. Está muy guay, está muy chulo, la información está, pero no está en español. Y creo que en España, en Latinoamérica también, obviamente, tenemos que aprender un poco de estas historias. Tenemos que conocerlas y tenemos que valorarlas, porque estas historias son las que luego pueden reflejarse dentro de nuestro ring, dentro de nuestro wrestling y dentro de nuestro conocimiento. Al final este canal no es tanto un canal súper entretenido, sé que hay veces que sí, sino que a veces aportamos estas cosas que, bueno, creo que pueden ayudar. Pueden ayudar sobre todo a que si hay alguna mujer que nos está escuchando, creemos que no hay muchas, sinceramente, en nuestra audiencia, conozcan esta historia y sepan cuál ha sido la historia de la pelea de la mujer en el wrestling, que no es un hashtag, que no es pues se crearon las knockouts y surgió la luz, que no fue pues las Joxy existieron por generación espontánea y las Joxy como molan, no. Fue una pelea de muchos años, de mucha gente y que muchas veces ha sido ocultada. Ya ha sido ocultada porque si no, se pueden ir a la mierda. Ha sido ocultada porque estamos hablando de que NWA durante años fue el organismo más importante del wrestling y estamos hablando de la era dorada, que eran supuestamente los grandes hacedores, los grandes genios y la maravilla. Esa maravilla incluía estas cosas. Esa maravilla incluía los problemas con la gente negra. Esto es lo que era el mundo del wrestling en los 50. Y esas traiciones, y lo que le ocurrió a Wendy Richter en los 70-80, sobre todo en los 80 con Fabulous Moolah, viene directamente de aquí. Nadie levantó un dedo por Mildred Burke. Solo sus luchadoras levantaron un dedo. Solo gente como Berta Faye posteriormente levantaron un dedo por ella. El resto no estaban interesadas. En Japón sí, Japón era una leyenda. Moolah se llevaba muy bien con NWA. ¿Por qué? ¿Qué más daba Mildred Burke? ¿Qué más daba? Que ella fuera la que hubiera peleado porque tú tuvieras un puesto ahí. ¿Qué más da? Si lo que importa es que Burke ya no está y tú puedes ser la figura. Esta es una de las historias para mí que más reflejan quién es Moolah y quiénes son las luchadoras de esta época en Estados Unidos. Sí hay gente de mucho talento, sí hay gente que tenía un muy buen corazón, me estoy refiriendo exclusivamente a Mae Young.
pero había mucho personaje que solo quería su propia fama, tanto hombres como mujeres. Por tanto, hasta aquí llega nuestro homenaje a Mildred Burke. Recordar que el viernes volveremos, seguramente para hacer un echando al freno sobre la importancia de los lugares después de Wrestling at the Chase y lo que ha pasado con Impact. Y el domingo intentaremos hacer un What If, espero que me dé tiempo esta semana. Para mí ha sido un verdadero placer. Me despido. Hasta luego.